¿Les parece? Y después les voy a comentar una carta, que es la que escribe la famosa soldado, que, bueno, no quiere hablar, está bien, ella lo que tiene para decir, está en la carta. Director, vamos con el tema. Estamos culminando con la operación Salud y Sociedad que se inició el 31 de diciembre y bueno, se está llevando a buen ritmo. Ya al inicio de la jornada de hoy se llevaban relevados 5.200 contenedores de los 6.136 que habíamos planificado que se iban a cubrir en los 4 municipios designados, que son los A, el A, D, F y G. Así que estimamos que en el correr de la tarde de hoy va a estar cumplida la misión. ¿Cuántos efectivos están trabajando? ¿En cuántos grupos? Bueno, en este momento tenemos más de 26 grupos trabajando. Tenemos 400 efectivos que están abocados a la tarea. Entre 25 y 30 vehículos pesados, unos 12, 15 vehículos livianos y en algunos casos ha sido necesario el empleo de maquinaria de ingenieros, alguna pala cargadora, porque la densidad de residuos en torno a los contenedores era muy grande. Nosotros desde el Ministerio obviamente tenemos conversaciones con la Intendencia Municipal de Montevideo en cuanto a lo que es la reposición del combustible gastado, pero las misiones cuando se encomiendan se realizan, no están condicionadas a pagos, se realizan porque deben realizarse y eso es lo que ocurrió. Si nosotros podemos llegar desde el Ministerio de Defensa a un acuerdo con la Intendencia en cuanto a de alguna manera tener una atención con la gente que ha dispuesto horarios de sus licencias y todo lo realizado en la forma en que se hizo, bueno, estamos trabajando en ello. Pero lo inicial, cuando se nos convoca para una misión subsidiaria a través del Ministerio de Defensa, para eso estamos. Considerando esos 400 efectivos militares que trabajaron, calculando las horas y los días, se habla de, si fueran a hacer pagos, de unos 5 millones de pesos al Ministerio, al Ejército. Bien, la noticia hoy, bueno, pero deberían ser pagos, pero viste lo que decía el vocero. Yo decía, a ver, se nos encomendó una tarea al margen del pago, hay que hacerlo, se hace, ¿no? Bien, por lo tanto, lo que yo pregunto ahora es, ¿cómo lo toma esto los funcionarios de ADEOM, los sindicalizados? ¿Cómo reaccionaron? Yo no sé si fue a título personal o si es la opinión del sindicato en su conjunto. Le preguntamos a Facundo Cladera, secretario general de ADEOM. Gracias por estar aquí. Gracias. Lo de milicos traidores. Bueno, ¿fue a título personal de alguno o es la sensación real lo que siente ADEOM? Fue muy acertada tu apreciación, porque lamentablemente nosotros lo que tuvimos fue que un periodista del país se metió adentro de la asamblea de ADEOM y transcribió lo que dijeron todos adentro de la asamblea, lo que dijeron los asambleístas, y se planteó como que lo había dicho ADEOM. No solamente eso, sino que diferentes medios de prensa tomaron esa noticia y todo confluyó en que ADEOM dijo milicos traidores. Nosotros como sindicato no sacamos ninguna declaración con respecto a específicamente los militares. Lo que sí dijimos es que estábamos totalmente en desacuerdo de que se contratara militares. ¿Y por qué digo contratara? Porque así se nos dijo desde un primer momento. Nosotros tenemos discusiones con la Intendencia desde principios de año con respecto al tema de la limpieza. Cuando asumió Martínez, en realidad, antes de que asumiera Martínez, en la época de Don Olivera, dijimos que los camiones de contenedores estaban por detonar, estaban funcionando a la raya. La Intendencia agregó 3.000 contenedores más a la calle, con la misma flota, con la misma gente. Cuando ingresa Daniel Martínez, en agosto, tuvimos una reunión con él, lo dijimos en la prensa y se lo dijimos a Martínez, que tenía que hacer algo con la flota de contenedores porque no aguantaba más. De camiones. Y no, sí, sobre todo de los levantalaterales que son... El gran problema de esta situación es que los camiones de levante lateral solamente pueden levantar contenedores.
son los únicos que pueden levantar contenedores. O sea, no es que nadie puede agarrar con la mano y levantar los contenedores. Sí. Eso hace que la basura de alrededor del contenedor se genere, pero además, como tienen que levantar solo los contenedores, a veces la basura del contenedor queda alrededor, se levanta el contenedor, se vacía el contenedor y se sigue generando basura alrededor. Entonces, en octubre le dijimos a Daniel Martínez que teníamos que resolverlo y la respuesta de él fue que la Intendencia no tenía más plata, que se había gastado en agosto el presupuesto de todo el año y que no había dinero para los servicios. Reiteramos esta situación, tomamos la definición como sindicato de no paralizar limpieza, no se paralizó limpieza, en diciembre no hubo paros en limpieza, no hubo un solo paro en limpieza, hubo un paro por una asamblea en el turno de la tarde que se levantó a las 7 de la tarde y después no hubo paros en limpieza. Y el titular fue, porque además venimos de un decreto de esencialidad en el año 2010 con todas las particularidades que tuvo, donde sí se llamó a los militares para que levantaran la basura, para que cumplieran el rol de rompehuelgas, entre comillas, porque en realidad nosotros estábamos definiendo medidas y se contrató, se trajeron a militares, se contrataron empresas privadas. Bueno, ahora se reeditaba la misma situación. Tampoco se nos avisó, no hubo, y lo dice claramente la ley de negociación colectiva, que ante una situación complicada se tiene que llamar al sindicato. Hay algunos municipios que optaron por levantar la basura con funcionarios municipales y con los camiones que tenían y con lo que había. Y la Intendencia lo que hizo fue informarnos el día antes que se iban a contratar militares. Primero nos enteramos por la prensa, porque salió un trascendido de prensa de que Daniel Martínez analizaba la situación de llamar al ejército para levantar la basura, cosa que nosotros no sabíamos. Yo tuve una comunicación telefónica con el director de Recursos Humanos esa misma noche y él me manifestó que se estaba estudiando. Al otro día hablamos con él, nos dijo que se estaba estudiando y nos enteramos a las 2 horas que ya estaba todo el operativo hecho y que iban a salir los militares a recoger la basura. Un paréntesis para no perderme. Entonces, contrariamente a lo que ocurrió en el 2010, que tú calificás de rompehuelgas a los militares. A los militares no, a todos. O sea, todo lo que... Bien, sí, porque en realidad es un pedido de la propia Intendencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Esta vez ustedes no estaban haciendo paro. No estaban haciendo huelga alguna. Simplemente había una situación deficitaria de limpieza en la ciudad por un tema de flota de camiones. De flota, perfecto. Sobre todo de flota. Entonces, ¿a ustedes qué les cambia si se pide ayuda extra a los militares o a quien sea? Porque se les va a pagar a los militares y a las empresas el mismo dinero que la Intendencia había dicho 4 meses antes que no tenía para reparar los camiones. Se contrataron ONG, se contrataron empresas y se contrató al ejército. ¿Conocés el presupuesto de reparación de los camiones? Sí, sí, es que en realidad... ¿Cuánto costaría reparar esa flota? Lo que pasa es que hay algunos camiones de la flota que directamente ya está inutilizada, independientemente de que... O sea, que no tendría arreglo. De que no tendría arreglo porque se han sacado piezas y hoy mismo la Intendencia dijo que había 10 camiones que no tenían reparación. Después hay camiones que tienen roturas por diferentes cosas, algunas complicadas y otras no tan complicadas. Hoy en día lo que se está haciendo es trabajando con la flota de los 18, 19 camiones operativos que hay para 26 servicios. Y bueno, entran 3, se rompen, los arreglan, vuelven a salir. A veces hay momentos en que hay 17, hay momentos en que hay 20, hay momentos en que hay 22. Ahora, siempre hay menos de los que se necesitan, menos de lo mínimo. En el mensaje presupuestal, ¿cuánto se le asigna al tema de residuos y cuánto se asigna para la flota de camiones? O sea, ¿es suficiente lo que se mandó en el presupuesto ahora? Se planteó que iba a haber una inversión grande, se planteó que iban a entrar 20 camiones, cosa que para nosotros 20 camiones levanta contenedor es suficiente porque en realidad hay algunos camiones que hay que cambiar, pero el gran problema de esto es que supuestamente 10 llegarían a fin de año y 10 llegarían en 2018. La pregunta es mientras tanto. O sea, ¿qué pasa durante todo este año? Mientras tanto, porque además en diciembre es el mes, entre el 16 y el 30 de diciembre es el mes en el que hay mayor concentración de basura en Montevideo históricamente. De hecho, a partir del 10 de diciembre se realizan operativos especiales con funcionarios municipales, donde se deja la ciudad a cero, cosa de que se pueda hacer frente al volumen de basura que se tira. Se duplica y hasta se triplica el volumen de basura. ¿Es cierto lo que dijo el intendente Daniel Martínez en el Radio El Espectador, que uno de los camiones no salía y lo único que tenía era que tenía cortado el tapizado? Bueno,
Ese camión, famoso camión, el único camión, ¿qué pasa? Nosotros veníamos saliendo con los camiones con los tapizados rotos, que no era que tiene rajado el tapizado como el sillón, hay uno que tiene un resorte salido para afuera. Compañeros, están 8 horas arriba de ese camión. Bueno, no es grave igual. No, nosotros veníamos denunciando por eso, veníamos denunciando por luces, veníamos denunciando por un montón de cosas. Se salía, y se salía con esos camiones, salía con esos camiones. En un momento se le dijo a la Intendencia, hay 8 puntos que nosotros acordamos que tenían que tener los camiones mínimo para salir. Porque además hay un tema también, si sucede un accidente en la calle, la responsabilidad no es de la Intendencia, es del chofer. No. Si hay un accidente... Bueno, sí, cualquiera que trabaja... ¿La responsabilidad penal empresarial? La responsabilidad es de la Intendencia, civilmente responde a la Intendencia. Vamos a decírselo al chofer que suspendieron durante 3 meses por un accidente. El trabajador responderá por lo que hizo él, si fue su culpa. Pero el chofer es el administrativamente es responsable el chofer, pero frente a la Intendencia sí es que tiene responsabilidad. Sí. Pero civilmente, como dice Marta, es responsable de la Intendencia. Eso es así. Sí, como lo de José Gustavat, que dijeron que desestimaron y bueno. Pero no importa. O sea, lo que la realidad termina demostrando... Es una desconfianza. Lo que termina demostrando es que los funcionarios terminan siendo los responsables por las situaciones que se dan. Y con respecto a los camiones, nosotros habíamos acordado 8 puntos. Se fue dilatando, no se ponía plata, llegó un momento que la gente de contenedor dijo, bueno, que se cumpla con los 8 puntos. Bien. Y eso duró unos días nada más. Y lo del tapizado era una de las cosas que tenía ese camión. Igual está toda la flota disponible. Si me permiten, tengo en línea en este momento a un militar, Yamandulesa. Gracias por esta comunicación. Yamandú, ¿me escucha bien? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias. Me gustaría conocer su opinión sobre cómo fue para ustedes el proceso, la contratación y el trabajo. ¿Cómo evalúan, en definitiva, el trabajo que hicieron, bueno, en lugar de quienes tendrían que haberlo hecho, ¿no? Bueno, en primer lugar, el Ejército lo que hizo fue cumplir una misión. Una misión asignada por el Poder Ejecutivo en el marco del Sistema Nacional de Emergencia para atender una emergencia a fin de evitar el riesgo sanitario de la población de Montevideo. Esa fue la tarea del Ejército. Se dio la orden el día 30 de diciembre. Pasado mediodía. Se trabajó hasta altas horas de la noche, el mismo 30 en la planificación y coordinación. Y el 31 se trabajó ya a partir de las primeras horas de la mañana, los días que estuvieron asignados hasta el día lunes 4. Desde el punto de vista del Ejército se cumplió con la misión asignada y por otra parte, bueno, como datos del apoyo que se realizó, se recorrieron más de 22.000 kilómetros en Montevideo, se utilizaron, como ustedes mencionaron en el informe, 400 efectivos aproximadamente. Coronel, sí. Cuando reciben la información de la misión que tenían, ¿se manejó que se iba a pagar, cuánto se iba a pagar, o no trabaja así el Ejército? No, el Ejército recibió la orden a través del Poder Ejecutivo, del señor Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional, de cumplir con la misión. Cabe destacar que el Ejército tiene su misión principal y tiene misiones secundarias o subsidiarias, como se les puede llamar, y la principal misión de esas misiones subsidiarias del Ejército es atender emergencias, que las dispone el mando natural del Ejército, que es el señor Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional. Recibe la orden y, como mencionaba el señor subsecretario en el informe que ustedes presentaban, se da cumplimiento a la misión y a la orden que se recibió. Eso fue a lo que se ajustó el Ejército. Bien, o sea que esto que sale en prensa del eventual pago, ¿le corresponde, no corresponde? ¿Es lo que esperan, no? Porque veo que es como que lo que molesta a DEOM, ¿no? Miren, no sé, yo como les decía a la gente de su producción, el Ejército no emite opiniones. Lo que sí, se está haciendo una gestión a través del Ministerio de Defensa Nacional para el pago a ese personal y bueno, está en manos de la Secretaría de Estado. No es reitero, el Ejército recibe una orden, a partir de que se recibe la orden pone todo su empeño para hacer las cosas como las hace el Ejército, que es hacerlas bien, y bueno, de esa manera se afrontó esa tarea, como todas las tareas que se le asignan al Ejército y que el Ejército recibe
las órdenes pertinentes para dar cumplimiento. Y en otras oportunidades, cuando, por ejemplo, dentro del marco de las misiones que usted dice secundarias, ¿no? Pero que, bueno, son vitales en contextos de emergencia, ¿también hay pagos asignados o forma parte del trabajo de los militares en general? Depende del tipo de misión y depende de las circunstancias en las cuales se realiza. En el caso de las inundaciones, el Ejército, por ejemplo, es un elemento vital para cualquier centro coordinador de emergencias departamentales, porque las tareas que realiza el Ejército en esos casos muy difícilmente las puedan realizar otros organismos, más que nada por la capacidad, la preparación, la capacidad organizativa, la capacidad de planificación, la capacidad de operar como un equipo de trabajo en cualquiera sea las circunstancias, hace que el Ejército sea vital en esos casos. En este caso, es una coordinación que se realizó, reitero, a través del Poder Ejecutivo con la Intendencia de Montevideo, que se está llevando a cabo la gestión, como decía, a través del Ministerio de Defensa. Coronel, como jefe de comunicación del Ejército, ¿cómo reciben o cómo toman? Si bien aquí aclaraba el secretario de ADEOM que esos titulares, como que hubiese sido la propia ADEOM que tilda a los militares de traidores por este episodio, y ya explicó Cladera que no fue ADEOM, que fueron comentarios sueltos en una asamblea que fueron tomados, pero que digamos no fue ningún discurso oficial de nadie. ¿Cómo lo sienten ustedes? Mire, justamente el secretario de ADEOM menciona que no fue una comunicación oficial de ADEOM. Exacto. ADEOM es un organismo sindical por el cual el Ejército tiene mucho respeto, como respeta a todas las organizaciones y a todos los grupos sociales y a todos los integrantes de nuestra sociedad. Como le digo, lo nuestro es dar cumplimiento a las tareas asignadas. Siempre y cualquiera sea la tarea que uno emprenda, sea el Ejército o sea usted en su tarea, recibe críticas, recibe comentarios a favor, pero no son esos los que nos tienen que motivar, sino lo que nos motiva a nosotros es el cumplimiento de nuestro deber. Y bueno, puede haber opiniones encontradas, pero respeto muchísimo, y el Ejército respeta muchísimo, como decía, a todas las organizaciones sindicales, a todos los grupos sociales de nuestro país, porque el Ejército es parte de la sociedad, está incluida dentro de la sociedad y se nutre de personas de todos los estratos sociales, de todos los rincones del país y de todos los niveles educativos. Entonces, no hay opinión al respecto, simplemente el respeto que como institución el Ejército le debe a todas las instituciones que conforman nuestra sociedad. Coronel Leza, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes y bueno, estamos a las órdenes, como siempre. Muchas gracias. ¿Qué opinan? Muy interesante el diálogo con el coronel Leza, pero quería hacer algunas preguntas para contextualizar un poco, porque hay algunos números que no me cierran. En el tape que se pasó al comienzo de introducción del tema, el oficial del Ejército que allí hablaba hacía referencia, si no me equivoco, 6.000 contenedores aproximadamente lo que dijo él. Usted dice que hay... ¿Cuánto? Entre 11 y 12.000. Muy bien, el doble todavía. Ustedes dicen que la Intendencia tiene 20 camiones para levantar 12.000 contenedores. Sí, en 3 turnos. ¿Cuántos contenedores levanta por día cada camión? Cada circuito levanta cerca de unos 100 y pico contenedores. Entonces demoran 12 días en levantar. No. ¿Y entonces cómo hacen? 20 por 12, ¿cómo llegan a 12.000? Son 3 turnos. En realidad son 13 camiones para una región y 13 para la otra. Hay 2 turnos grandes, porque son 2 viajes de 100. Pero yo le pregunté, ¿cuántos levantaba por día? Si levanta 100 sí, es 100 y algo. Son 2 viajes. Son 2 viajes por turno. Entonces levanta 200. Sí, bueno, levanta 200, está 200. Bien. Tenés que sacarlo, pero es más. Los números cierran siendo 13 y 13. 13 camiones en una región, 13 en la otra para levantar contenedores, son los servicios que hay. Estoy 100 y algo. Lo que pasa es que depende, porque además lo que pasa es que depende de cada circuito. Hay circuitos que tienen más contenedores que otros porque depende de las distancias también. Hay contenedores que están muy juntos y hay otros que hay uno en cada esquina y tienen que dar toda una serie de vueltas para ¿por qué pasa? Según las calles flechadas, no siempre
pueden hacer el mismo servicio, a veces tienen que dar una vuelta, después para tomar el contenedor del otro tienen que hacer otra manzana, entonces no todos los circuitos tienen la misma cantidad de contenedores. Pero digo, a lo que me permiten salirme del proceso, porque de lo así tan técnico, ¿no? De cómo funciona. Lo que me interesaría es volver. ¿A qué sienten ustedes, ciudadanos, frente a lo que pasó? La pregunta es fundamental porque demuestra... ¿Tú qué querés demostrar, básicamente? Que así la Montevideo va a estar siempre sucia porque es imposible levantar 12.000 contenedores con 20 camiones, es imposible. Son 26 que tienen que estar operativos. Y cuando nosotros decimos que tiene que haber 26 operativos, quiere decir que no tiene que haber 26 camiones. Pero está organizado para que esté mugrienta la ciudad, eso es lo que yo quiero demostrar. Hay 50 camiones en contenedores, de los cuales funcionan 20. A ver, Marta, sí. A mí hay una cosa que me gustaría decir, digo, el ejército no decidió, nosotros vamos a limpiar. No, es convocado, por supuesto, y por el Ejecutivo, además. Entonces, cualquier comentario despectivo que se haga me parece que fuera de lugar, porque es una cosa que ellos hacen a pedido. Por otro lado, si bien no está dentro de los cometidos primarios del ejército ocuparse de la limpieza, porque para eso está la intendencia, si los llaman, me parece más que justo que los remuneren, porque es una tarea que no es la de ellos, que está considerada que es insalubre y que están haciendo una tarea para la cual muchos tuvieron que renunciar a su licencia. Que también, me gustaría decir una cosa que es importante. Me gustaría saber si efectivamente ese dinero que se paga al ejército le va a llegar íntegro a los que trabajaron o se va a quedar una parte para combustibles y el deterioro de los camiones. Pero al margen de eso, me parece que como sociedad tenemos que rever un poquito las conductas en cuanto a que es muy fácil a veces tildar a una agrupación de una cosa u otra, pero da la casualidad que cuando las papas queman siempre se recurre a los mismos. Mira, a mí me gustaría que en ese sentido se expresara, permitime, Julián González, es especialista en defensa y seguridad nacional, politólogo, gracias por acompañarnos. Le doy la palabra justo en este momento más porque viene en línea un poco con lo que planteaba Marta, ¿no? Sí, este es un tema que tiene un montón de complejidades, ¿verdad? El coronel Lessa lo planteó, creo que en términos adecuados. Es decir, acá estamos frente a una misión subsidiaria. Son misiones, las misiones subsidiarias son aquellas que una institución, en este caso el Ejército, puede realizar en función de las capacidades que desarrolla para cumplir su tarea fundamental. Y entonces, residualmente, digamos, subsidiariamente, también eventualmente está capacitada para hacer otras cosas que no son su tarea, ¿verdad? O sea, son cosas excepcionales. Cuando el Ejército desarrolla esas tareas legítimamente, digamos, bueno, cuando las hace dentro del marco legal, es decir, son tareas que responden a lo que es el marco constitucional y las leyes vigentes, y además son una orden del mando superior, es decir, presidente de la República actuando en acuerdo con el Consejo de Ministros o el ministro respectivo. Así dice la Constitución. ¿Y por qué en el caso concreto de la limpieza, que fue también una orden del Ejecutivo? En este caso de la levantada de la basura, claramente es una tarea que legítimamente y legalmente, son cosas distintas, desarrolló el Ejército a pedido de la Intendencia y por orden del mando superior, ¿verdad? Que acá funciona el Sistema Nacional de Emergencias y el Ejército es personal de apoyo del Sistema Nacional de Emergencias. Eleonora. Bueno, ese es la figura legal que se usa, digamos, pero en realidad la emergencia hubo cuando el Ministerio de Salud Pública declaró que había una emergencia. En este caso estábamos cerca de y se trató de evitar. Y bueno, y se usa la figura del Sistema Nacional de Emergencia, efectivamente, bueno, pero digamos, ese es un detalle que no hace al fondo del problema. Ahora, paralelamente a eso, o simultáneamente con eso, hay otras complejidades. Una complejidad a la que se aludió es al tema del pago, ¿verdad? Es natural que el Ejército le diga, bueno, esta tarea va a suponer X cantidad de camiones con tal cantidad de kilómetros, entonces va a salir tanta plata.
y la Intendencia se lo pague. Lo que es mucho más complicado es porque son tareas que no están presupuestadas, ¿verdad? No están dentro del presupuesto de Defensa Nacional y en este caso del Ejército. Lo que es más complejo es el pago al personal, a los efectivos. Como dijo el coronel Leza y como dijo el subsecretario Menéndez también en el tape que ustedes pasaron, el soldado y la institución en general, los miembros de la institución, están para cumplir las tareas que el mando superior le asigne, ¿verdad? Es una institución disciplinada, jerarquizada, que funciona de esa manera. Lo que puede provocar, y aquí estoy hablando de disfuncionalidades políticas, problemas políticos que puede provocar este tipo de fenómenos. Un soldado, como cosa básica, gana casi 12.000 pesos. Sí. En realidad, un combatiente gana más que eso porque hay muchas otras compensaciones que no aparecen en el sueldo base, ¿verdad? Pero digamos, gana una X cantidad de dinero. Si, como dijo la prensa y nadie desmintió, tanto en el caso de Montevideo como en el caso de Salto, el pago que recibió o recibirá cada soldado que participó es 300 pesos la hora, si nosotros hacemos la cuenta, vamos a ver que en una semana de trabajo ese soldado va a ganar más que en un mes. Y eso es muy complicado. Eso es muy complicado desde el punto de vista del funcionamiento de la institución. Y eso es lo que yo creo que tenemos que mirar con cuidado. Es una cosa de la que no tiene la culpa el soldado, y no sé, habría que ver quién definió... Bien, pero esa complicación es para dentro del Ejército, ¿no? Eso es adentro del Ejército. Porque después está la complicación de los funcionarios de DEOM. Bueno, pero ese es un tema en el que yo no estudio y por lo tanto del que prefiero no hablar, porque yo de esos temas, digamos, sé como sabe cualquier persona, y no es el tema por el cual yo vine a hablar. Yo vine a hablar de los temas que yo conozco. Como hablaba de varias complejidades, pensé que tal vez una se asociaba a la correspondencia con otros organismos. No, eso puede, en ese sentido, podría generar cierto incentivo a actuar como rompehuelga, porque bueno, si yo gano en un mes, en una semana lo que normalmente gano en un mes, o gano más en una semana que en un mes, entonces tengo un incentivo para actuar como rompehuelga. Amparándome además en las jerarquías, en las órdenes y demás. Claro, pero ojo. El soldado, no hay una asamblea de soldados para ver si vamos a levantar la basura. Justamente, esa es la distorsión que puede generar este tipo de fenómenos, el pago extraordinario, además, muy por encima de lo que es el salario normal. Bueno, si el efectivo está de licencia y lo llaman para cumplir esa tarea, está bien que le paguen unos pesos más. Yo no veo ningún problema al respecto. Además fue un 31 de diciembre, un 1 de enero. Claro, no cobra o sea, salario vacacionales. Pero lo que yo pongo en cuestión es la conveniencia de un pago tan voluminoso en relación al salario que nosotros le pagamos, porque el mensaje que estamos dando... Déjenlo terminar, por favor. El mensaje que le estamos dando a esa persona es de que su trabajo, que su tarea como soldado, vale muy poco, porque en realidad esa tarea que él está cumpliendo... Señores, por favor. Esa tarea que él está cumpliendo no es la tarea central para la cual él existe como tal, profesionalmente. Él es un soldado que su función es prepararse en tiempos de paz para estar en condiciones de cumplir con su tarea fundamental, que es las actividades de defensa militar de la República, ¿verdad? Y levantar la basura no forma parte de esa tarea. Es una tarea que él puede realizar y que debe realizar además, si el mando superior se la ordena, pero me parece que ese fenómeno de ese pago tan extraordinario genera ciertas distorsiones al interior
de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que yo planteo, que me parece que es un tema muy delicado que puede generar problemas de disciplina, de cómo el soldado entiende su misión. ¿A usted le consta que ha pasado algo de eso? No, a mí no me consta porque yo no estoy adentro de la institución. Tenemos que hacer la primera pausa. Yo con las cosas que se han planteado aquí me parece que ya tenemos de sobra para pensar, a mí me parece que después hay otro tema vinculado a las misiones subsidiarias que capaz que podemos desarrollar después, y es el fenómeno del énfasis que se pone en las misiones subsidiarias como razón de ser de las Fuerzas Armadas y como justificación cuando se pretende de la existencia o no de un ejército en este país. ¿Verdad? Sí, exacto, sí. Pero si me permiten, retomando un poquito las distintas miradas y posturas, desde ADEOM es entendible lo que puede. Igual voy a pedirte que refuerces, ¿no? Tu planteo, después de haber escuchado no solo a Leza, también a González, qué es lo que molestó, si es que sigue molestando, si es que lo que molestó es que fuera el ejército, o hubiera sido distinto si se hubiera tercerizado o contratado a una empresa camiones X. Uno escucha también lo que nos explicaba tanto nuestro invitado como el coronel Leza. Bueno, a ver, ¿qué hace el soldado en su rol cuando le llega el comunicado, cuando le llega la orden? Y otra, vos, ciudadano, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo con que una misión de esta naturaleza sea entregada al ejército? ¿O te importa que limpie la ciudad y no importa quién lo haga? Sí, a la vuelta de la pausa ponemos. ¿Está bien? ¿Es un precedente que puede generar futuras polémicas o no va a pasar nada? ¿O fue esta vez y acá quedó? ¿O va a terminar levantando la basura, no sé, cualquiera mañana? Pausa y ya venimos. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Y sí, justamente en línea con lo que tú estabas comentando, es la pregunta de hoy que pueden responder desde casa. ¿Estás de acuerdo con la participación del ejército en la limpieza de la ciudad? Y nos pueden contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocasmia12 o si lo prefieren a nuestro Facebook estabocasmia12. También están llegando ya comentarios que en minutos vamos a leer en la pantalla. Para poder leer también el tuyo tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejas un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Bien, y tengo la carta aquí que escribió la soldado que tiene, bueno, supongo que ya también pensaría que fue un mensaje directo de ADEOM o un mensaje oficial de ADEOM, no es el caso, pero sí es cierto que le brota la sangre porque a integrantes de la asamblea sí lo dijeron, ¿no? O sea que en ese sentido se siente aludida igual, pero la compartimos después, un poquito más adelante si les parece. Pausa y ya venimos. Te prometo la palabra de